Señores, regresamos al programa, regresamos a Habla el Pueblo. Estamos en el tercer bloque de esta noche. El presidente de la República ha llamado la atención y ha sido noticia en todos los medios por una referencia que ha hecho del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque y encima vamos a escuchar inmediatamente después lo que dijo Ollanta Humala. Primero vamos al título de este tema. ¿Está usted de acuerdo con las declaraciones del presidente de la República con relación a Alberto Fujimori? Para tener claras sus llamadas, escuchemos qué es lo que dijo el primer mandatario de la República. Pero yo me ratifico, yo lo que estoy señalando es, en otras palabras, que el señor Alberto Fujimori ha sido un corrupto, ha sido un ladrón de marca mayor, no está preso por cosas menores, por haberse pasado una luz roja, ¿no? Él mismo se declaró culpable en el juicio por corrupción. ¿Por qué? Porque no quiso, pues, ventilar públicamente todas las trapacerías que hizo. Y la Fuerza Armada se debe sentir ofendida con el gobierno de Alberto Fujimori. Por supuesto que se tiene que sentir ofendida, como ustedes los periodistas también. Hoy se olvidaron de las geishas, se olvidaron de cómo compraban los canales de televisión. ¿Usted no se siente ofendido por eso? ¿Usted que es periodista? Nadie en el Perú quiere regresar a los últimos 15 años del siglo pasado, que nos llenaron de vergüenza no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Yo estoy hablando del régimen de los 90 del señor Alberto Fujimori, un ladrón de marca mayor. Esas frases han llamado la atención, ¿no es cierto? No es la primera vez que el presidente se refiere a Alberto Fujimori, pero en esta época de campaña lo ha llamado ladrón de marca mayor y ha llamado la atención de todo el mundo, que lo ha puesto en polémica. Roberto Rojas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente? Gracias, Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo que el presidente Humala se está quedando sin imaginación. Creo que no es conveniente que un jefe de Estado se pronuncie en esos términos, en circunstancias además donde ya se inició un proceso electoral, donde se tiene que guardar la mayor compostura y generar la mayor confianza en el ciudadano para que pueda permitir tratar temas realmente que necesita la gente. Yo creo que si el señor Humala quería atacar a los fujimoristas, hubiese sido más creativo. Por ejemplo, existe en las cuentas rusas y algunas cuentas europeas el dinero de la corrupción. ¿Por qué el señor Ollanta no le pide al Poder Judicial cuentas respecto a qué está pasando con este dinero que están ahí producto de la corrupción del gobierno de Fujimori, y qué está pasando con esos millones de dólares, esa danza de millones que están ahí y que no regresan al Perú? Yo creo que le faltó más tranquilidad al presidente, creo que no está siendo bien asesorado y creo que eso, lejos de atacar al fujimorismo, puede jugarle en contra. Don Carlos Santander, un gusto saludarlo, buenas noches. ¿Qué piensa usted de las declaraciones del presidente? Gracias, José. Primero, en primer lugar, no es compatible con la investidura, ¿no?, de un presidente para que se exprese, ¿no?, de esa forma. Utilizar la expresión de ladrón de marca mayor, yo creo que es un lenguaje bastante poco asociado, ¿no?, a la jerarquía, ¿no?, que representa el presidente. En todo caso, ¿qué sucede? Lo que está haciendo Ollanta Humala, me parece, está buscando intentar polarizar con el fujimorismo, o sea, es decir, intentar aprovechar tal vez ahora en el mes de diciembre ese vacío que ha habido, ¿no?, en la campaña electoral, en la cual él no debería meterse, pero tengo la impresión de que, dado ese vacío, ¿no?, con la subida, ¿no?, de Acuña, el intentar tal vez colocar en la agenda una cierta tentativa de polarizar entre el nacionalismo y el fujimorismo. Pero en todo caso, sabe que es reprochable, o sea, el presidente no puede tiene que respetar la dignidad de quien está purgando condena, por más que, bueno, en todo caso haya sido condenado, por más que sea el más vil y monstruo de los prisioneros, o sea, tiene que respetar sin duda, ¿no?, la dignidad, y no puede obviamente aprovecharse de su condición de preso, ¿no? Muy bien. Doctor Héctor Vargas Saya, ¿qué piensa usted sobre estas declaraciones del presidente? Bueno, si bien es verdad que el señor Fujimori ha presidido uno de los gobiernos más corruptos de la historia, solo comparable con Echenique y algunos otros más, evidentemente eso nadie lo puede negar. Eso no significa el otorgamiento de un derecho para que el primer magistrado de la República utilice un lenguaje de esa naturaleza, de esa altura. Debo recordar algo, inclusive
en los tribunales, cuando en una sala que juzga a un delincuente está sentado en el banquillo de los acusados, está prohibido calificarle con adjetivos al acusado. El director de debates le dice al acusado, acusado, póngase, fulano de tal, póngase de pie. Se le trata de ciudadano, de acusado, de lo que fuera, pero no se le pone adjetivos. Y menos, esto pues, es menos aceptable en la persona de un presidente de la República. Claro, en este caso era equivocado, cree que está en el cuartel, porque él es un hombre del cuartel. Bueno, él ha dicho, como lo diría un soldado de frente, un militar. Bueno, que lo diga eso, pero yo estoy seguro que ni siquiera en el cuartel lo dice eso. Como lo dijo Hugo Porque Chávez, si en el ¿no? cuartel, porque si en el cuartel usa un término de esa naturaleza contra un colega o contra un oficial, te va preso, Lo termina sanciona. en un Consejo calabozo. militar, Sí. Consejo militar. Recordaba Roberto Rojas que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya fallecido. Claro, se refirió al señor García como un ladrón de 7 suelas, etcétera. Pero estos lenguajes del mismo pozo, les dijo. Pero estos lenguajes no contribuyen, ¿no?, a generar la confianza. El descrédito de la política es muy grande y eso compete no solamente a las autoridades de turno, sino a todos los diferentes actores políticos. Así que me parece mal, errado el criterio del presidente. Creo que hay otros temas pendientes que se deben de analizar y lamentablemente esto para mí sí juega en contra del propio Además, presidente. déjeme terminar la parte final, porque este es un asunto muy delicado. Mucho menos el presidente Ollanta tiene derecho a este tipo de exabrupto si él está en deuda con el país, porque desde el primer año de su gobierno a él se le requirió y estaba obligado a realizar las gestiones pertinentes para la ampliación del expediente de extradición que está pendiente, porque Fujimori ha sido extraditado por un delito determinado por el que está preso, asuntos de delitos de lesa humanidad, pero falta juzgarlo por los gravísimos delitos de corrupción, que son muy graves, pero para eso hay que cumplir con las normativas del derecho internacional, que en este caso de la extradición hay que ampliar el expediente. Esa ampliación no la hizo. No la hizo el presidente. Y esa ampliación solo Hubo una ampliación en este gobierno, ¿eh? ¿Ah? Hubo una ampliación en este pero- gobierno pero- sobre pero delitos lo dejó de... ahí. Pero lo dejó ahí, no ha insistido. Por lo no tanto, ha- así que el tema, por ejemplo, de los diarios Chicha es por una ampliación que se ha Bueno, hecho pero a la extradición. ¿y por qué entre no otros, amplía por el asunto de la 15 corrupción? millones. La corrupción, que es muy grave. Pero en todo caso, no es atribución del presidente de que él se manifieste, ¿no?, a respecto de un tema de esta naturaleza. Que es No, una no, no, compe- sí, O sea, sí. no, me refiero, no es atribución del presidente. ¿La extradición? No, de manifestarse frente a alguien que se encuentra en una situación, ¿cierto?, de prisionero, ¿no es cierto? Además de que tampoco el presidente no debería meterse en la campaña electoral. O sea, Ese es un tema que les voy a pedir tratarlo en la siguiente rueda, porque se ha analizado mucho si es que esto significa una intromisión dentro de la campaña electoral, lo cual no es legal para el presidente. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público participa. Buenas noches. Buenas noches. Habla Reinaldo Álvarez, de la provincia de Leoncio Prado, Tingo María. Adelante, por favor, desde Tingo María. Mire, el presidente Ollanta Humala ha dicho una gran verdad. Casi todos sabemos ese hecho, pero se olvidó de decir algo que es mucho más importante para mí. Mire, yo tuve la suerte de servir a mi país como subprefecto justamente en esa época, cuando él servía en el Guayaga, acá en Tingo María. Y le digo una cosa, le digo a todo el país una cosa: si de mí dependiera, y si la justicia, y si en el Perú hubiese justicia, créame usted que el presidente Ollanta Humala no estaría en el Palacio de Gobierno, sino en la cárcel. Si a mí me hubiesen llamado para manifestar lo que yo sé, el presidente no hubiese salido tan bien librado de las acusaciones que él tenía. Pero la justicia es justicia. Muy bien, le agradezco su llamada desde Tingo María. Hola, buenas noches. Le habla María de Breña. María, bienvenida. Bueno, sobre el tema, ¿no? Yo creo que el presidente no se ha debido de meter en la campaña política de los políticos que ahorita están haciendo su campaña, ¿no? Porque se ve feo y creo que es manejado por su esposa. ¿Y quién habla de corrupción si él y sus hermanos son unos corruptos, ¿no? Entonces yo creo que me parece algo ilógico
que empiece, y todos los que están en campaña. Yo quisiera que gane Ricardo Belmont o cualquier otra persona nueva, pero que cambie el sistema de Perú. Como trabajadora empleada pública ganamos 650 soles y verdad que no hay un cambio. Como dicen los grandazos, nomás se distribuyen el dinero y para nosotros no hay aumento, para el pueblo. Muchas gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Amigo Rocha, buenas noches. Adelante, buenas noches. Mira, yo creo de que las expresiones dadas por el presidente de la República y por su esposa no han hecho otra cosa sino hacer pisar el palito a la candidata, porque ella constantemente deslinda de su padre. Es más, ha aceptado de que el gobierno de su padre fue un gobierno corrupto. O sea, ella lo que está diciendo es, mi padre es corrupto y yo no, yo soy otra línea, soy Fuerza 2000, Fuerza Popular. Entonces, el presidente se expresa de esa manera y Gunungun sale a morderle la yugular la candidata, pero ¿cómo? Si usted dijo otra cosa, ¿me entienden? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Muy bien, es una lógica bastante interesante. Hola, buenas noches. Ahora el panel la va a analizar. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Completamente de acuerdo con el señor que me ha antecedido. Lamentablemente el fujimorismo siempre, cuando tiene campañas, acuérdense de un periodista le preguntó a un renombrado de Fujimori y dijo, bueno, nosotros matamos menos, y Sí, eso claro. fue la caída. En este caso también el fujimorismo está haciendo muy mal, porque la señora Keiko se ha tratado de lindar, acusar a su papá que sí hubo corrupción, hubo violación de los derechos humanos, etcétera, pero estamos en contra y ahora la acusa y salen todos los voceros del fujimorismo diciendo que no, que es así. Entonces la verdad es que están pasando. Muchas gracias. Creo que el ex congresista Treyes dijo eso, ¿no? En una entrevista. Hola, buenas noches. Aló, Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. buenas noches. ¿Puedo opinar, no? Adelante, está usted al aire. Ya. Mire, con respecto a lo que acabamos de escuchar sobre la candidatura de don Ricardo Belmo Cassinelli, mira, valga verdades que estamos muy contentos porque nosotros hemos seguido muy de cerca la carrera de don Ricardo Belmo y es un hombre que se ha ganado el cariño, la estimación de todo el pueblo por su trabajo que ha sido positivo y nunca se le ha encontrado una falta en con qué poderle imputar de que ha sido un mal hombre en la política del Estado. Yo me alegro, como nos hemos alegrado mucho aquí en los Olivos, y ojalá que mañana sea el espaldarazo que le dé para que los otros candidatos van a poner la puntería nuevamente. Ya sabemos que lo van a comenzar a atacar a Ricardo, pero que esté preparado. Ricardo es un hombre muy inteligente, es muy sagaz, es un hombre tranquilo, y yo creo que no se ponga él nervioso, que el pueblo lo va a respaldar. Gracias, señor. A usted las gracias por su comunicación telefónica. Dicho sea de paso, mañana dicen que a las 6 de la tarde debe estar arrancando a haber todo un show familiar ahí frente a la Municipalidad de Los Olivos, y a eso de las 7 estarán las declaraciones del candidato presidencial Ricardo Belmont y su plancha. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pedro Rocha. Un saludo a Eduardo Huertas de los Sueños de Iría, un saludo para don Héctor Vargas Raya y al panel. En torno a lo que Humala ha dicho, mira, él lo ha hecho por un tema de estrategia electoral. Y desde ese punto de vista, si lo vemos, con el 11% que tiene Humala de apoyo, en vez de perjudicar a la Keiko, la está fortaleciendo. Igual que toda esta campaña, digamos, la han victimizado, ¿no? Dos, me parece que es inaudito que Humala en el día del ejército lo nombre a Velasco Alvarado patriota, gran patriota. Todos olvidemos que Velasco Alvarado fue sumiso ante Estados Unidos cuando se vino la alianza de Estados Unidos con América Latina en la época de la Guerra Fría. Muy bien, le agradezco a don Eduardo por su llamada telefónica y su participación en el programa. Roberto, ¿crees que las declaraciones del presidente de la República significan una intromisión en la campaña electoral? Él hizo una pregunta, ¿no es cierto? Le dijeron, presidente, ¿usted está intrometiéndose en la campaña? Y dijo, yo no sabía que Alberto Fujimori postulaba en estas elecciones. Yo estoy hablando de Alberto Fujimori. ¿Te parece una respuesta lógica? Yo creo que hay que analizar el antecedente de lo que viene haciendo Yantumala. Recordemos lo que dijo hace poco en Huánuco, donde él le pidió a los candidatos, les dijo que hay de aquel candidato que se atreva a desmontar los programas sociales. Yo creo que él está ya con una conducta, con una actitud decididamente a intervenir en este proceso.
Creo que más flagrante es el primero, porque se refiere directamente a los candidatos. Es cierto que el señor Fujimori no es candidato, pero el hecho de que él trate de, digamos, de señalar la conducta de alguien que es parte de la historia de uno de los candidatos que está en el partidor, creo que no ayuda, no abunda. Yo coincido plenamente con el doctor Aya. Acá no está en discusión si todos sabemos lo que hizo el señor Fujimori, eso está claro. Lo que realmente debería de analizar el Jurado Nacional de Elecciones es la pertinencia, la intromisión del señor presidente Ollanta Humala, y yo sí veo que en el primer caso hay más, digamos, elementos para que el Jurado Nacional de Elecciones por lo menos le envíe un documento al Palacio de Gobierno para que el presidente cese de hacer esta actitud, ¿no? Tiene que mandar una carta al señor Tabre diciendo no me haga problemas, señor presidente, por favor. No, además son sanciones, son multas, Sí, pues, así que no es tampoco una cosa tan ligera, ¿no? Sobre la misma pregunta, ¿qué piensa Carlos Santander? Sí, claro, el presidente no puede entrometerse, ¿no?, dentro de un contexto para justamente garantizar la transparencia y sobre todo la competencia igual entre todos los actores, ¿no? ¿Consideras que hay una intromisión entonces? Sí, sin duda, claro, no hay ninguna duda en ese sentido. Ahora, pero yo creo que lo que él está buscando es intentar polarizar, ¿no? Polarizar en el sentido de que en su posición de dominante, ¿no?, dentro del espectro de las instituciones, ¿no?, como presidente, está buscando de que las atenciones se enfoquen entre el nacionalismo, ¿no?, claro, y el fujimorismo. Yo dudo mucho que lo pueda conseguir porque, claro, o sea, Ollanta Humala de cualquier forma no es un hombre hábil en ese sentido, ¿no?, desde el punto de vista de las campañas electorales. Entonces, me parece eso que, bueno, ojalá que sea una cuestión pasajera. De lo contrario, los otros candidatos deberían, sin duda, ¿no?, independientemente, claro, también reconozco que el gobierno de Fujimori ha sido uno de los gobiernos más corruptos, pero eso no le da derecho al presidente de la República actualmente a, ¿no es cierto?, utilizar la figura del presidente justamente como una referencia dentro del contexto electoral, porque está claro, Alberto Fujimori es el padre de Keiko Fujimori, no hay duda, o sea, son dos figuras asociadas. Genéticamente comprobadas. Claro. Doctor Vargas Aya, ¿usted qué piensa? ¿Hay intromisión o no hay intromisión? Sí, es verdad que Fujimori no es candidato, pero su hija sí. Y al intrometerse cualquiera que sea la forma, el señor Ollanta lo único que hace es victimizar al padre del actual candidato. Lo está victimizando. Un hombre que está ahí amarrado, preso y que no puede defenderse, etc. Y la hija va a cosechar esos réditos. Ahora, si se habla de apoyo de una campaña electoral, bueno, tampoco puede quejarse la señora Fujimori, porque su padre recibió todo el apoyo político del gobierno de entonces, en 1990. Todo el presupuesto de la República, el poder político, etcétera, etcétera, del gobierno de entonces fue puesto al servicio de la campaña del señor Fujimori. ¿Se refiere usted al cambio entre García en el 90 a Fujimori? Claro que sí. ¿Y cómo fue esa campaña? Con una guerra, con una campaña sucia, con ofensas contra el candidato Vargas Llosa. Él a su vez también respondió de mala manera. Fue una campaña de diatribas y de los adjetivos más inaceptables. De esa intromisión no se acuerda ella. ¿Ah? De esa intromisión no se acuerda. Efectivamente, de esa intromisión no se acuerda. Ahora, tiene memoria selectiva. Sí, pero sí, claro, pero cada uno cosecha agua para su molino. Pero lo curioso del caso es que hoy día el señor Ollanta, pensando, no va a ser que para él sea un boomerang. No, él es el jefe de campaña de la señora Keiko. Sí, como un Lo boomerang. acaban de nombrar. Sí. No va a ser que él, pensando atacar al señor presidente, al señor Fujimori, no hace sino victimizarlo y darle en bandeja argumentos formidables a su hija que está buscando, no sabe cómo llegar al Palacio de Gobierno, ¿no? Roberto, por favor. Bueno, yo estaba interrumpiendo al doctor Vargas Aya, pero realmente el presidente Humala se está convirtiendo en el jefe de campaña de la señora Keiko. Impensable que en esta mesa de mucho tiempo prácticamente terminemos aparentemente defendiendo, pero creo que hay que ser imparciales. Este es un proceso electoral donde las reglas de juego tienen que ser claras, donde el presidente tiene una función.
simplemente convocar el proceso de elecciones y no entrometerse más, porque esto, lejos de ayudar al clima político, también ahuyenta las inversiones, que finalmente generan trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado. Creo que no hay que mirarlo con ligereza, ni hay que mirarlo solamente con una visión, digamos, de un laxus del presidente. El presidente ya tiene un antecedente y parece que está deseoso de meterse en el debate. Hay que hacerle recordar al señor Humala que él no es candidato. Que se preocupe de los 6 meses que le quedan. Así Quedan es. 6 meses. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público está ya en línea. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí, señor, buenas noches. Ante todo, mis saludos al Ricardo Belmont por su lanzamiento a la presidencia. Adelante, pues siga usted. Mire, mi opinión, yo creo que todo el sistema está, la línea está trazado. Para una buena marcha de una nación, debe ser cambiar una nueva constitución, ¿ya? Porque es lo mismo, cualquier candidato que gane o no gane cualquiera, va a ser igualito. Entonces, acá se tiene que cambiar urgentemente en la constitución espuria de Fujimori. Esa es la maldad de todo el vandalismo, la violencia que se vive en el Perú. Muchas gracias por su llamada telefónica. Vamos con otra participación del público. Hola, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Adelante, señor, lo escuchamos. Sí, habla de acá de Caraballo, habla el señor Víctor René Paredes Vela. En el Perú, desgraciadamente, existe una prensa corrupta, dictatorial, sin vergüenza, vendida a intereses pagados por la derecha capitalista. Esta prensa es sirvienta de estos corruptos que años han hecho daño a nuestra patria, que siempre defienden a Keiko, a Lapra. De esa manera también le hicieron daño, yo tengo 68 años, a Vargas Llosa. Ahora le voy a poner acá entre paréntesis un hincapié. Keiko, antes que salga elegida en el canal 2, ese 20 lucas que dice, dijo, cuando la entrevista le dice, si usted ganaría la presidencia, ¿qué haría usted? Primero aseguraría el futuro de mis hijas, que es sinvergüenza. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Keiko. Hola, buenas noches. Señor periodista, buenas noches. Mire, tenemos que pensar que nuestro presidente Humala hay cosas buenas que ha hecho, pero él no es profesional, él es militar. Y el ser militar no es profesional. Primeramente, es una lástima que Ollanta se exprese de esa manera, porque él no es el candidato para la presidencia. Si no sabe manejar a la esposa, no sabe manejar a un hogar, porque el jefe del hogar es el esposo y la corona es la mujer. Y la buena mujer no hace quedar mal al marido como está haciendo Nadine. Nadine, señor, debe haber una ley que cuando termina todo presidente o toda persona que ocupa cargo en el Estado, debe haber una ley que no deben salir al extranjero. Ok, le agradezco mucho su llamada telefónica. Me parece que nos quedamos con usted, don Carlos Ondara. Bueno, sí, yo creo que lo que está buscando, tal vez, ojalá me equivoque, ¿no? Pero a mí me resultan indicios, ¿no?, de que él está intentando congregar o concentrar el antifujimorismo, o sea, frente al fujimorismo, o sea, es decir, buscar una cierta solidaridad, dado que los otros candidatos en el espectro electoral no atacan a Keiko Fujimori. Entonces el presidente se presta como globo de ensayo, como quien dice, a ver si de repente los medios, o sea, si esto rebota, ¿no?, en los medios, y obviamente ha rebotado. Ahora su candidato, que va a ser Urresti, puede tal vez aprovecharse, ¿no?, de esta iniciativa, entonces intentando, ¿no?, agregar y concentrar esos antifujimoristas y fujimoristas. Bueno, eso, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Doctor Héctor Vargas. Si bien es cierto que Ollanta no es candidato, no puede serlo, pero tiene su partido un candidato oficial, a quien lo está promocionando, ¿no? Está por hacerlo oficial, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, es la noticia más clara que el agua. Sí, más clara que el agua, no el agua del Perú, porque el agua del Perú es sucia, ¿no? Bueno, entonces, naturalmente, pero repito, cualquiera que sea el fundamento, sea que tenga intenciones de ayudar a su candidato, etcétera, etcétera, ese no es el lenguaje de un presidente de la República.
Yo personalmente, como todos ustedes, rechazo la actitud de Fujimori. Ha sido el peor gobernante que ha tenido, uno de los peores gobernantes que ha tenido el país y una de las más grandes corrupciones de la administración nacional. Es decir, ha vendido 228 empresas del Estado a precio de huevo, como se dice en el rubro criollo, por un monto de 9 millones de dólares, de los cuales solo ingresaron al fisco 6.000 millones. Hasta ahora no se ha dado cuenta y el señor Ollanta debería hacer eso. No escarbó durante estos 4 años dónde han ido a parar los 6.000 millones de dólares que no ingresaron al fisco como producto de la mala venta que hizo de las 228 empresas. Muy bien, un detalle final. Sí, el doctor Santander creo que ha dicho algo muy importante que hay que resaltar. Cuidado que de repente el presidente Humala, al ver que los candidatos no están o se han resignado a que hay que pelear el segundo lugar, porque es increíble que al que va adelante no le están pidiendo por lo menos siquiera para contrastar los planes de gobierno y los programas. Ya empezó la campaña y se dedican a atracar y quién llega al segundo lugar. De repente, ante la resignación de los candidatos, el presidente Humala quiere meterse en la cancha. De repente.